Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Al momento que este programa se graba, estamos en la tarde del 4 de junio del año 2020. Tenemos más de 3 meses sometidos al confinamiento de una cuarentena, como es sabido por todos, con la condición mayor de que se trata de un trastorno de escala mundial. Lo que está ocurriendo aquí ha ocurrido en Europa, en Australia, en Asia y en Norteamérica y Sudamérica, y ha sido un fenómeno, un verdadero ataque a la salud del mundo. Los muertos, se dice ya y se hacen los cálculos, suman más que los muertos de 2 guerras en Estados Unidos, la de Vietnam y Corea. Sumados los demás muertos, estamos hablando de alrededor de 500,000 de muertos en el mundo. Todos, de consiguiente, hemos estado sobrecogidos, esperando que este azote decline y termine. Hay noticias agradables, aunque lo nieguen los técnicos, parece que de algún modo el clima tiene algo que ver, porque ha habido una declinación considerable en la letalidad en Europa, donde fue tan duro, tanto España como Italia, Francia, Alemania, se está sintiendo. Estados Unidos, de su parte, también ha tenido una baja en su letalidad. Pero es un tipo de ataque viral, el COVID-19, hecho pandemia, con una capacidad de mutación y de contagio que no respeta edades, aunque tiene preferencia por nosotros los mayores de la cuarta edad, no indica que tampoco deje de atacar a los demás, y así lo hace, con menos letalidad. La República Dominicana tiene pues un enorme compromiso con su destino, porque atacada, bajo ataque, bajo asedio de ese quebranto enorme, los 2 planos de mayor capacidad opresiva y dañosa, el sanitario y el económico, están emparejándose en la cuestión de la suerte del pueblo nuestro, que lo resume muchas veces con una expresión quizás muy resumida, pero muy elocuente: o nos mata el virus o nos mata el hambre. Es un tipo de dilema que hay, porque se necesitan las restricciones, se necesitan los controles. El Estado, la Constitución de la República le da pie para hacerlo en términos legales. Aquí se ha repetido ya por 4 veces, en otras partes por igual,
ha habido repeticiones, pero evidentemente la cuestión económica sufre mucho la paralización de la producción, las fábricas, las industrias, el comercio, el turismo, los vuelos, la agricultura, que por desgracia mayo acaba de pasar. Y yo precisamente escribí en mi blog la pregunta del miércoles. Mayo y sus presagios. Porque un mes de mayo tan renuente, tan hostil a ofrecernos la lluvia generosa de siempre. Un mayo misterioso. Se negó. En los últimos 2 días, 2 días antes de las Madres, en el norte entró algo de lluvia, sí bastante, pero el mes como mes fue pobre, muy pobre, impresionantemente pobre en lluvia. No se sintieron sus truenos, sus rayos, sus relámpagos, la tormenta esa constructiva de mayo que sirve tanto para los cultivos, para la siembra, para el progreso de los sembrados. Desgraciadamente junio en los primeros 4 días parece que ha seguido el mismo camino de mayo seco. Entonces tenemos ese dilema enorme en que la posibilidad del contagio obliga a la cuarentena, el toque de queda, pero paraliza lo otro. Abrir, desescalar las medidas es delicado. Recomiendan mucha prudencia a los gobiernos, porque si la población desesperada como está sale a la aglomeración, se corre riesgo de contagio, porque las pruebas nuestras han sido muy pobres, pruebas sin ninguna validez, unas estadísticas ahí penosas que no se pueden realmente confiar en ellas. No hay pruebas suficientes como para poder hacer la ecuación entre declinación y contagio, si baja o si está por activarse un rebrote. Entonces, en ese dilema está atrapada la República Dominicana, pero que tiene una tercera dimensión de trastorno. Su quehacer político y su funcionamiento constitucional están gravemente perturbados. Se ha perturbado, vienen perturbándose sin la pandemia, hay que decirlo, desde octubre, con una experiencia fraudulenta en una convención interna del partido de poder, escandalosísima. Después vimos la prueba de febrero, que fue espantosa, todavía peor. Y el desastre de marzo, que finalmente terminaba votando un 38% de la población. Pero eso ha forzado los cambios de fecha. Y yo digo que el 5 de julio y el 27 tienen connotación funeraria, porque se van a morir muchas cosas. Cosas que pueden afectarnos muy severamente por muy largo tiempo. En esa pregunta de este miércoles yo digo,
que se está librando un duelo a muerte entre el dolo y la mala fe. El poder político obrado en una forma incalificable. Hubiese sido más honrado, más respetable, que se examinaran esas circunstancias y se llegara a un vasto acuerdo nacional para organizar ese proceso electoral en un tiempo en que ya puede estar distante la letalidad de la pandemia, del virus. Hubiese sido mucho más honorable, más serio, decir, esto no es posible. Vamos a diferir y vamos a diferir como Dios manda. El gran pacto político de consenso, limpiamente, se vencieron los plazos constitucionales, tenemos que irnos, hay que llenar ese vacío de poder y vamos incluso a trabajar en el diseño junto con los demás en el pacto político. No, se prefirió lo otro. Nos vamos con el 5 de julio. Hoy estamos a 4 de junio, a un mes de unas elecciones presidenciales y congresionales. Pero con 15 días todavía pendientes de cuarentena y de toque de queda. Una campaña política general de 15 días. Y mientras el poder político imponía, en virtud del estado de excepción, sus restricciones, su gente, libremente, en las horas de la noche, haciendo una operación nauseabunda. Algo que cuando eso se escriba y se examine y se someta a calificación, yo no sé dónde esos señores que han planeado esto van a poder vivir. Porque ha sido la muestra más grosera, más brutal del abuso. No ha habido nobleza, no ha habido altura. La equidad fulminada. Vamos a tratar de forzar en base del miedo público, el miedo social. Ya comenzó un ministro a hablar de que el peligro del contagio está ahí y que hay que tener mucho cuidado. Yo me imagino que cuando se vaya acercando el 5 de julio, ellos van a tener sembradores de pavor, porque lo que quieren es inhibir al pueblo. Y entonces trabajar las áreas vulnerables, famélicas, que ellos con sus capitales, vaya Dios saber, están sobornando desde ya. Una cosa realmente penosa, que muchas veces yo he sostenido, va a matar eso si se logra cumplir como ellos aspiran la legitimidad de lo que surja. Y ese es un trance que más tarde que temprano termina en tragedia. La tragedia de la paz perdida, la tragedia del caos sobrevenido. Y es un tiempo muy sombrío el actual. Claro, la oposición está haciendo su esfuerzo. Por fortuna, las redes están cumpliendo un papel enorme porque la interconectividad de la población nuestra no era de otros tiempos.
La gente se comunica, la gente sabe transferir, tiene amigos, tiene seguidores, y eso favorece la información. Pero el drama reside en que el 5 de julio el pueblo dominicano, se lo quiero advertir desde hoy, 4 de junio, tiene que irse a la calle a votar, a cumplir con el deber de votar para la elección de quienes habrán de gobernarle en los próximos años. No dejarse acobardar, no dejarse acorralar. Asumir el riesgo, porque todos somos hijos de esta tierra. Y si esto permanece con las cosas que se han hecho, Dios mío, el agobio de esa deuda enorme, la crisis económica que ya sabemos que es una derivación de la pandemia, que muchos la comparan en retrospectiva con la depresión del año 1929. Si el pueblo descuida esa peligrosa coyuntura y se abandona, va a pagar un precio muy alto. Porque no solamente están las rectificaciones y las reivindicaciones y las enmiendas que hay que hacer a un montón de errores y de crímenes que se han cometido contra la República. Está eso pendiente. No solamente el problema de lidiar con la crisis, ir al fondo, acogernos a las moras internacionales, declararnos en default por fuerza mayor. No. Están los problemas de los daños que la República ha recibido en su soberanía, en su nacionalidad, en su identidad. El trastorno de la frontera física prácticamente borrada. Ese futuro, si se queda lo que hay, ¿qué va a rectificar? Al contrario, va a ahondar el problema. No puede, bajo ningún concepto, el pueblo perder de vista que tiene un compromiso muy serio con el porvenir, con el futuro, con el destino nacional. La idea es que la pandemia pasó a ser la noticia mundial. Uno ve la televisión de todas partes y no hay noticias que no sean de la pandemia. Entonces el poder se da cuenta desde el principio que esa noticia, esa macro noticia que interesa a todos, va a poner de lado el debate. No se va a hablar de corrupción público-privada, gravísima. No se va a hablar de drogas. No se va a hablar de seguridad o inseguridad de la familia. Es decir, todas las falencias que se han venido desarrollando, que son las que constituyen la verdadera materia prima del debate, por efecto del espanto de la pandemia, quedan como noticia de segundo orden. El equipo brasileño, funesto. Yo no creo que haya habido un hombre que le haya hecho más daño a este país que ese Joao Santana. Con su teleconferencia y su estructura aquí, cobrando millones de pesos. Juegan con eso.
el pueblo que se entienda con su pandemia, vamos a asustarlo, vamos a ello, y mientras tanto seguimos con esto. No nos pueden sacar nuestras fallas, nuestras barbaridades. Y cuando la sacaron, que venía sobre eso, de un modo u otro se aplacó. Y entonces llegó la pandemia y ahí se sustituye y la fuerza mayor explica como, bueno, esto, el otro no cuenta. Lo que cuenta ahora es que baje, que desaparezca el coronavirus y que nosotros permanezcamos en el poder. Así sea por testaferro, por una vulgaridad, una cosa que yo tendría como que sentarme a buscar términos especiales, especialmente dolorosos para poder calificar esto. Pero la idea es que los pueblos tienen instinto. Un instinto magnífico tiene el pueblo nuestro. Y a mí me tranquiliza pensar y saber que el pueblo nuestro no se va a dejar embaucar y que saldrá dignamente a cobrarle cuentas a quienes han desgobernado en una forma realmente desastrosa. Esa es la posición severa de la respuesta de hoy. El mundo está naturalmente estremecido. Yo digo que el momento actual será un momento indeleble para la conciencia mundial. Uno, por ejemplo, analiza la situación de Estados Unidos y se da cuenta de que ahí hay un proceso de división tan agresivo, tan peligroso, que hace pensar en que casi se está en una reapertura de los azares de una guerra civil. Piensen esto. Voy a contarlo haciendo una digresión. Una de las mejores películas de toda la historia fue aquella de Lo que el viento se llevó. Una película que duraba 4 horas, tenía 2 intermedios. Clark Gable y creo que Vivien Leigh, actores fabulosos, artistas fantásticos. El drama se desarrolló durante la Guerra Civil Norteamericana. Naturalmente, bellísimo el drama, la actuación de los artistas, tristísima, la crueldad de la guerra en curso, pero finalmente todo era indicando, el viento se llevó todas esas cosas. En el año de 1960, estando vivo el presidente Kennedy, que gana sus elecciones, comenzaron unos disturbios terribles en el sur de Estados Unidos. El presidente Kennedy, con su índole connatural enérgica, mete la fuerza y contiene o trata de contener el desastre, pero con mucha conciencia habla de las desigualdades, de la necesidad de políticas sociales, civiles, de avances civiles en los derechos para los afroamericanos, porque había una odiosa situación de discrimen. Bueno, lo matan en Dallas. El presidente Johnson, que le sucede, impulsa una legislación de avanzadísima en favor de la
de establecerle sus derechos a esa parte tan importante de la población norteamericana, una minoría muy valiosa. Pero se escribió entonces, no recuerdo haberlo leído, no tengo de momento el nombre del analista del Time que lo escribía. Parece que el viento no se lo llevó todo. El viento, lo que el viento se llevó, no. La unidad de la nación sí se consagró, que fue el logro sublime de Lincoln, que evitó la desintegración de su pueblo en dos naciones diferentes, dos estados diferentes. Los tres estados del sur, desentendiéndose del norte. Muy bien. Pero quedaba, decía el comentarista del Time, quedaba el problema racial como una especie de daño grave en el corazón por rencor, por desprecio, por una falta de compasión frente a la desigualdad. Y eso se mantuvo por años. Naturalmente vinieron hechos extraordinarios. El asesinato de Martin Luther King, predicador formidable, un idealista. Asesinato como el de Robert Kennedy, que era un seguro presidente de Estados Unidos, el hermano de John F. Y en medio de todos esos asesinatos y esa violencia y esas cosas, se notaba siempre que, muy bien, hay derechos civiles muy bien establecidos, pero en el fondo hay algo que el viento no se llevó. Ahora acaba de ocurrir algo interesante. La presencia de un presidente de excepción, algo que nadie suponía que podía ser, Donald Trump. Dice su ex ministro de Defensa que está trabajando para la división de su pueblo. Parece que el señor no se dio cuenta de que realmente lo que el señor Trump significa en el poder, haciendo las cosas que ha hecho, es un principio de revolución, pero en favor fundamentalmente de la postergación y el olvido de lo que se llama la América profunda, el americano, el WASP, blanco, sajón. Hay tres condiciones, el WASP, que fue la que le respondió a su poder. Su posición frente al liberalismo, frente a todas las concesiones de la administración demócrata, de la propia administración republicana previa de principios de siglo, el America First, América primero, su rompimiento con China, el aumento de todos los niveles del empleo, llegó a el desempleo a un 4%. Incluso la población afroamericana, favorecida enormemente dentro de ese estatuto del empleo. Su forma de ser, llega al grupo G8 y cuando se sienta lo primero que pregunta es: ¿y Rusia dónde está? Y entra en conflicto con Europa y entra en conflicto con la prensa, especialmente, que él entiende que esa prensa lo hostilizó siempre y lo iba a hostilizar, no le iba a dejar vivir tranquilo. Por eso ha dependido en gran modo de comunicarse directamente por las vías digitales. Ese hombre ha creado una especie de trauma mundial. Y ahora se está viendo.
Él dice en un momento, con motivo de la pandemia, esto es peor que Pearl Harbor. Y yo creo que sí. Y peor que las Torres Gemelas. 1000 veces más. Porque los daños que ha producido, primero son de escala mundial y a Estados Unidos le ha llevado a una situación de prerruina de su economía, que él tiene la ilusión de levantarla y refomentarla para que comience desde septiembre a despegar. Ya comenzó a tomar medidas, boicot y castigo para las compañías que pacten con compañías propiedad del ejército comunista chino. Aranceles, es decir, hay una situación mundial explosivísima. Yo pienso que Dios misericordioso, como siempre, de algún modo desaprobaría que se produzca algo que en Estados Unidos, desgraciadamente, ha sido una especie de impronta. Matan sus presidentes. El ejemplo máximo, Lincoln, el santo de la libertad. 5 o 6, hay gente esperando eso. Pero entonces viene la complicación de que las violencias que hay en la actualidad no son de la misma calidad y naturaleza de las de los años 60. Porque ahora está el ingrediente político electoral envuelto, está el Partido Demócrata, que se ha quedado propiamente muy empobrecido en el liderazgo. El talento de Bill Clinton desapareció, los problemas de Sanders, que no lo prueban por su condición de socialista sincero, Biden, que tiene al parecer dificultades, según dicen, y están en baja. Entonces las manifestaciones de protesta son multiétnicas. Pasan cosas ya sintomáticas. Dallas otra vez. Un francotirador, que no es Oswald, el de Kennedy, matando a su presidente, mata 5 policías blancos en la protesta. Iba pacífica, como francotirador, y hiere creo que a 6 o 7 personas más. Habían matado a 2 jóvenes afroamericanos, y cuando se enreda a tiro con la autoridad que llega, grita y dice: yo estoy harto de que sigan matando negros. Pero es un joven que estuvo peleando en la guerra de Afganistán. Es un veterano de sus ejércitos. ¿Cuántos hay en Estados Unidos con esos traumas y esas ideas? Es decir, que yo hago ese repaso de la conflictividad norteamericana, porque hay una evidente influencia, una interrelación cada vez más densa entre la suerte nuestra y la suerte norteamericana, porque tenemos 1 millón de dominicanos allí ya establecidos. Tenemos familias norteamericanas por cientos de miles nacidos allá. Y estamos viendo cómo se van oscureciendo los caminos. Ahora mismo se examina la situación de China, Hong Kong, China, Taiwán. Y el que la lee a fondo y atiende a los analistas verdaderos, no deja de engrifarse. Puede venir cualquier situación de conflicto mayor. Es decir, que nosotros, desgraciadamente, estamos confrontando
los peligros ciertos y los daños reales que hemos sufrido de la pandemia. Estamos conscientes de que la economía va a permanecer, si no paralizada, muy dañada, muy afectada. Sabemos que eso va a traer dificultades económicas y, claro está, protestas sociales que son inevitables, porque una gran parte de la población nuestra tiene dificultades inmensas de desempleo y de medios de supervivencia. En medio de eso, elecciones. ¿Quién debe ser presidente de la República Dominicana el 5 de julio o el 27 de julio? Aquel candidato que tenga experiencia, capacidad, relaciones y la índole probada, serena, el cálculo brillante del consciente, del hombre de conocimiento. Leonel Fernández. Yo vi en una mañana, un mediodía, a ese joven siendo presidente. Yo estaba detrás de la silla donde él estaba sentado. Cuando se armó una peligrosa discusión entre los entonces presidentes Álvaro Uribe y Rafael Correa de Ecuador, Álvaro Uribe de Colombia. Yo realmente no tenía una idea de que en esos niveles, en una reunión que había de seguridad de América Latina, lo que se estaba diciendo ahí, ya los tanques y las tropas movilizadas para la frontera de Ecuador habían matado a un dirigente de la FARC en territorio ecuatoriano. Correa estaba sublevado, Correa muy vigoroso, muy digno, acusaba a Colombia, Colombia respondía con la habilidad y la sabiduría del otro. Un desastre. Yo recuerdo que la presidenta de entonces de Argentina, la viuda Kirchner, estaba muy inquieta y tuvo una intervención interesante tratando de apaciguar. El que vio a Leonel Fernández ahí sabe qué tipo de aptitud, cuáles son las aptitudes que tiene ese hombre para manejar crisis. Ese fue vital para frenar lo que podía ser una guerra entre dos naciones hermanas. Bueno, y allá se encargaron de declarar a Santo Domingo la capital de la paz. Santo Domingo era la capital de la paz. Es decir, con este complejo panorama, con este plexo de crisis de todo tipo, ahí no se puede ir a inventar. Ese candidato oficial desastroso, el otro es un candidato magnífico, una persona decente, con una preparación, no hay dudas, considerable, que tiene una aprobación pública enorme, que ya lo están poniendo en una cantidad de encuestas que están saliendo por estercolero. Hay una, es ofensivo leer en una encuesta da 3 puntos más, 5 puntos más, una fábrica de mentiras
disfrazada de encuesta. Es un candidato, pero no es el otro. No es el otro. No ha manejado crisis. No ha manejado crisis. Quieras o no, muy indecente, amigo nuestro, le consideramos mucho, pero no es el otro. Por suerte, ya entre ellos, los dos, conscientes los dos de los peligros, de que hay una tendencia al autoritarismo gravísima. Ya tienen acuerdos en los planos senatoriales en 24 provincias, creo que 13 senadores y 11 senadores, 13 para PRM, 11 para la Fuerza del Pueblo y sus aliados. Es decir, que el problema de la elección del presidente nuestro en estas circunstancias tiene que ser obra de la razón, obra de la noble conveniencia del pueblo. ¿Quién va a estar en el puerto de mando en medio de estas tormentas? Que no es solo una, son muchas. ¿Quién podrá llegar que tenga significación internacional suficiente para, con esas ventajas que da esa condición, poder ir lubricando soluciones a los apremios de ese proceso que viene? Pero que a la vez tiene como obligación rectificar los errores y los crímenes que se han cometido contra la nación y sus símbolos, que quizás sea la parte peor. Esa es la cuarta dimensión de la pandemia. 4 planos de peligro: salud, economía, fundamentales, son 2 después. Hay que reparar esta nación. Este Estado hay que llevarlo a dique seco, hay que arreglarle, restablecer el valor de su fallo 168, desconocer todo ese desastre que se hizo con una venta vil de millones de extranjeros para venir aquí a arruinar el trabajo nacional y crear todas las condiciones difíciles en la construcción, hasta en la propia capacidad de instalaciones para la educación que estamos. Se hicieron inversiones inmensas. ¿Para qué? Para las necesidades de ellos. Es decir, que este 5 de julio, como su segunda vuelta, 27 de julio, el pueblo tiene que ser muy cuidadoso. En mi opinión, es mi recomendación. Y muchas veces lo digo, mis hijos no quieren que yo lo diga. Y hay mis nietos y mi familia y hasta mis amigos. Pero soy un realista. Todas esas derivaciones terribles que puede generar un error en la elección de quien haya de gobernar, yo no estaré aquí para verlas. Estamos, ya a mi edad, soy realista, pero tengo la preocupación por mi pueblo, por la familia de mi pueblo, por la suerte de mi pueblo. Y debo de estar asumiendo posiciones y responsabilidades hasta la hora de la muerte, hasta el último hálito. Y mi consejo, se lo digo a quienes oigan este programa, no se pierdan. Que no, que la primera, que la segunda vuelta. Leonel Fernández es el candidato por excelencia a seleccionarlo, a elegirlo en este mar terrible
de conflictos y de crisis. Ahora bien, Luis Abinader, bueno, tiene una puntuación muy alta, no ganaría en primera vuelta, pero quien debe quedar en segunda entonces es Leonel Fernández, porque es el consciente, es el que evita, por ejemplo, como evitó con multitudes que hoy no se hubiese podido hacer, que la Constitución fuera nuevamente estuprada. Las multitudes que ellos dos en manifestaciones diferentes hicieron frente al Congreso, la presión y la ayuda del poder extranjero, que tenía una visión delicada sobre un tercer periodo por reelección. Ese es el candidato. En todo caso, que quede en segundo lugar significa que sale del poder esto que está ahí y no llega esto que proponen, por Dios. Yo le hacía un ejercicio a uno de mis amigos que me oía hablar sobre eso. Digo, ¿tú te imaginas el desastre que sería para el país? Que por una de esas barbaridades de la historia, Gonzalo resultara electo. Y a los pocos días, a las pocas semanas, el aparato judicial de Estados Unidos, que no es controlable, demande su extradición al presidente electo. ¿Usted se imagina eso? O que de otros expedientes graves que hay de allá por conocerse, extradiciones que están pendientes de conocerse en Colombia, a punto de fallarse, surjan reclamos de extradiciones delicadas que deshonren al poder, y ese poder es el que va a proseguir. Ustedes se imaginan el grado de debilidad que eso le impondría a la República desmayada, rota su coherencia, desorientada. No es una cuestión simple. Estas elecciones son especialísimas y hay la necesidad de cuidar el destino del pueblo nuestro. Y ahí tendremos que jugárnosla. Todos. Que nadie se quede en casa. Invertir. El lema, la consigna para la pandemia, quédate en casa. No, ese día hay que salir a votar. Que se tomen las precauciones, yo lo creo. Mascarilla, 2 metros, que las mujeres voten por la mañana, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que los hombres lo hagan hasta las 7 de la noche, bueno. Y se toman medidas, porque es claro, hay que tomar alguna precaución. Tampoco lo otro es un desatino. Si es que no nos anuncian un rebrote y nos ponen 4, 5, 6 ataúdes como en Ecuador en la calle y nos abren 80 o 100 fosas como en Brasil está ocurriendo y en el propio Ecuador. Porque entonces sí se arma la de uno no entender qué va a pasar. Habría que aplazar. Y si no se aplaza, muerta la legitimidad, a partir de ahí todas las aventuras vendrán. Que yo las resumo en la expresión esa. Yo le decía que hubo un presidente en Ecuador brillantísimo, Velasco Ibarra, que era un gran orador, y fue 4 o 5 veces presidente. Lo derrocaron cada vez, no terminó un periodo y volvía. Y entonces él lo que decía, búsqueme un balcón. Porque desde el balcón el orador era presidente seguro.
Entonces yo digo muchas veces, si cometen una atrocidad, óiganlo, 10 barrios de pueblos importantes de la República sublevados y un sargento, que no tiene que ser de apellido Batista, para no tener que complicarnos con el sargento Batista de Cuba. Un sargento, que es una forma de decir, no es la oficialidad, no es el poder, no es el mando, no, es el pueblo. El pueblo se revela. Y a los barrios que llegue un grado de inconformidad y protesta, como para levantarse a imagen y semejanza de lo que ocurrió en abril del 84. Uno que aparezca, síganlo, se generaliza un gran desorden y es una desgracia nacional, porque se pierde la paz, se va al desorden, a la guerra, se va al caos, sin que uno pueda controlar cuánto pueda ocurrir como daño. Es decir, que vamos a ver en lo que nos queda de aquí a las elecciones, si volvemos a sacar, después que cese la cuarentena, la respuesta electoral. Como ustedes recuerdan, salía todos los días en el canal 22 y veremos qué cadenita podemos formar. Porque tenemos muchas cosas que decir, simplemente estoy adelantando aspectos de los riesgos y de las conveniencias. Porque tampoco quiero convertirme en un catastrofista, no. El pueblo tiene en sus manos cómo decidir. Y debe dar una lección. Una lección que lo elevaría enormemente ante el respeto y la consideración de los pueblos del mundo. Ustedes se van. Vengan, estos dos son elegibles. Bueno, una segunda vuelta que decida el pueblo. No persistirían los factores de ruina y daño que el poder político ha estado tramando. Saben ustedes, amigos, que esta es una respuesta muy informal. Mi chaqueta azul, mi polocher verde, dentro de la coalición con la Fuerza del Pueblo. Y que estamos saliendo, grabando jueves, para salir en YouTube y el canal 22. Y otros canales del interior que ya he sabido tienen interés de subirla, que tienen perfecto derecho los amigos que lo han venido haciendo desde siempre. Porque la respuesta no se puede callar. Callarse en estos momentos sería pecado mortal, porque grandes son los peligros. Vamos a guardar los días que pasan a ver cuáles sorpresas nos pueden traer. Decía yo en mi blog la pregunta, cuando un trabajador de la estancia María Virgen me llamó porque habían caído burro aparejado el 28 de mayo. Pero él no estaba como contento, decía, pero esto es un consuelo lo que nos ha dado mayo. Oh, si junio viene más avaro, ¿cómo no hacemos? No se apure, no se apure. Entonces yo le decía, repitiendo un verso improvisado de un genio de los nuestros, de las letras, que era Tomasito Hernández Franco, aquello de que al amigo que vino con la mala noticia, se fue asombrado de mi lejanía. Comprendió que ya para mí no hay ni buenas ni malas noticias. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gracias por oírnos.